Bienvenido a una lección introductoria sobre la aditiva y la multiplicación principios de conteo. Empecemos con un par de preguntas. Supongamos que un restaurante ofrece 8 aperitivos y 14 platos principales. Número 1. ¿Cuántas opciones tienes si vas a comer un plato? ¿Un aperitivo o un plato principal? Y número 2. ¿Cómo tiene muchas opciones si tiene más hambre y quiere comer tanto? ¿Un aperitivo y un plato principal? Y también encuentra el principio aditivo. El principio aditivo establece si el evento A puede ocurrir de m maneras, y el evento B puede ocurrir de n formas disjuntas, donde disjunta significa los eventos A y B no puede ocurrir al mismo tiempo, entonces el evento A o B puede ocurrir de m más n maneras. De nuevo, si el evento A puede ocurrir de m maneras, y el evento B puede ocurrir de n formas disjuntas, entonces el evento A o B puede ocurrir de m más n maneras. El principio aditivo se generaliza a más de 2 eventos. Sin embargo, es importante recordar que o no siempre significa agregar. Y ahora, para el principio multiplicativo, si el evento A puede ocurrir de m maneras y cada posibilidad de A permite exactamente n formas para que ocurra el evento B, entonces el evento A y B pueden ocurrir de m veces n maneras. El multiplicativo principio también se generaliza a más de 2 eventos. Y es importante recuerda la palabra y no siempre significa multiplicación o tiempos. Y ahora volvamos a nuestras dos preguntas. Nuevamente, número 1, ¿cómo tienes muchas opciones si vas a comer un plato, un aperitivo o un plato principal? El número 1 implica el principio aditivo. En este caso, hay 8 más 14, o 22 opciones, si vas a comer un plato, ya sea un aperitivo o un plato principal. Y esto debería tener sentido. Esto es como colocar el aperitivos y platos principales en una mesa y le permite seleccionar un elemento. Tienes un total de 22 opciones. Ahora, si miramos esto en términos de conjuntos donde hay dos conjuntos, los conjuntos A y B, el juego A contiene todos los aperitivos, y el juego B contiene todos los entrantes y, por lo tanto, la cardinalidad del conjunto A es igual a 8, y la cardinalidad del conjunto B es igual a 14. En términos de conjuntos, pedimos la cardinalidad de A en la unión B, que es una serie de elementos en la unión de aperitivos y entrantes. Y dado que los dos conjuntos son inconexos, la cardinalidad de A unión B es simplemente la cardinalidad de A más la cardinalidad de B, que es igual a 22. De nuevo, esto solo es cierto porque no hay solapamiento en los dos conjuntos, lo que significa que la cardinalidad de A intersect B es igual a 0. Si A y B no están disjuntos, entonces la cardinalidad de A unión B es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección de A y B, que veremos en nuestra próxima lección. Y ahora volvamos al número 2. De nuevo, el número 2 es como tiene muchas opciones si va a comer tanto, un aperitivo y un plato principal. Bueno, el número 2 implica un principio multiplicativo en el que hay 8 formas de elegir un aperitivo y 14 maneras de elegir un plato principal. Y por lo tanto, hay 8 veces 14, o 112 formas de elegir un aperitivo y un plato principal, o 112 opciones. Ya que queremos uno de cada uno, podemos pensar en esto como cuántos pares ordenados X, y están ahí, donde X es un aperitivo y es un plato principal. Y de nuevo, espero que esto tenga sentido. Esto es como colocar el aperitivos en una mesa, los platos principales en una segunda mesa, y permitiéndole seleccionar un artículo de cada mesa. Tienes 112 opciones. Y ahora, en términos de conjuntos. Recuerde que el producto cartesiano es un conjunto de todos los pares ordenados, pequeña b común, donde la pequeña a es un elemento del conjunto A, y la pequeña b es un elemento del conjunto B, lo que significa que, en este caso, estamos buscando la cardinalidad del producto cartesiano de A y B, que es igual a la cardinalidad de A por la cardinalidad de B, que es 112. Espero que esto te haya resultado útil.